área que puede jugar un papel muy importante. Ahora, en este diagrama podemos ver en el niño normal, la vía aérea está abierta. En un niño que tiene las adenoides agrandadas está cerrada. En esta fotografía quiero mostrarles dónde están las adenoides. Aquí en la parte de atrás de la nariz, en los niños normales, cuando se agranda, obstruye la vía aérea y luego, cuando se saca quirúrgicamente, usted abre otra vez la vía aérea que está obstruida. Esto es una cosa que nos asusta mucho de la operación, de ser horrible en la vida real. La mayoría de las personas deciden sacar las amígdalas y las adenoides porque sí, porque el niño le duele la garganta y tiene una infección y deciden sacarla, pero este es un procedimiento grande, hay que pasar por anestesia general y en los Estados Unidos cuesta como $4.000 y usted no se queda sin dormir, solamente ir a hacerlo ambulatorio. Así que en el 2003 el doctor Gonzal y su asociado Andy Lipton hicieron un metaanálisis de los datos que existían, lo cual sugería que no llevaba a la cura completa y mostraron que la mayoría de los niños que pasan por estas operaciones se mejoran. En el 2006, uno de nuestros fellows en Kentucky, Louisville, de nuestro centro, el Dr. Edward Dauman, mostró que aún después de mejoran después de la cirugía. Totalmente, se mejoran totalmente. Los niños que tienen apnea, el índice de hipoponía menos de 1, es decir, la obstrucción de vía aérea, una hora antes. El 30%, casi 30% de los niños después de esto se considera severo. Para recordarles, en la pediatría, menos de 1 es normal, entre 1 y 5 es leve, y más de 5 es lo que se considera que debe mandar a cirugía. La pregunta es qué tan efectiva es esta operación. El que ella quería mostrar que, puesto que la mayoría de los otorrinos decidían y anunciaban que la remoción quirúrgica era 100% curativa, mostró que si usted no era obeso y tenía cirugía, tenía mejor posibilidad de cura. Si usted es obeso y tiene cirugía, usted tiene la mitad de los niños que no se curaron. Ahora, este estudio que ella hizo fue hace bastante tiempo, en el 2006, un solo estudio. Lo hizo en un centro, entonces tenía un sesgo. Los niños que utilizamos para ese estudio solamente era porque teníamos acceso a ellos en Louisville, Kentucky. Entonces decidimos extender este rango y ponerlo para todos los niños, aplicado a la mayoría de los niños, en multicentros, un estudio multicentro en varios. Pedimos colaboración de diferentes sitios, de 5 centros distintos en Nueva York, en Cincinnati, en Columbus, Ohio, y en San Luis, Missouri, además de nuestro centro, para enviar los datos que tenían para los pacientes pre y post. Estos son los datos que recogimos de la gráfica de los pacientes con un estudio sencillo. Se les hizo cirugía y se le hizo otro estudio sencillo después de la cirugía. Ahora, les voy a mostrar que decidimos en este estudio, como les dije, que el índice de apnea y hipoponía de menos de 1
1 hora de tiempo total de sueño era normal o curativo. Entre 1 y 5, el síndrome de resistencia a la vía aérea superior que mencioné en la primera conferencia, y se consideró que fracasó si este índice era de más de 5 después de la cirugía. Voy a mirar los datos que tuvimos. 463 niños en este estudio. La edad promedio de estos niños era 7 años. El índice de masa corporal era 1.4, quiere decir que no excluimos a los obesos, porque en la vida real, cuando usted está en su clínica, usted no tiene solamente flaquitos y niños sanos, tiene obesos y diferentes cosas, especialmente en Louisville, Kentucky, donde tenemos KFC. Todo el mundo es gordo por los pollos, esos fritos. El 50% de la población era obeso, más por la traducción. El chiste viene después porque va retardado. El 50% de los niños eran obesos, el 62% eran niños y 23% eran afroamericanos, y tuvimos 14% de hispánicos, lo cual es muy importante. El estudio anterior, la mayoría eran blancos. Ahora, esto es para mostrarles, no sé por qué mi diapositiva no aparece bien. Esta es la distribución etaria. Y esto fue lo que ocurrió antes, cuando recogimos antes de la operación y después de la operación. Si lo miramos uno por uno, el índice de apnea e hipopnea del promedio antes de la cirugía era más o menos 20, eso quiere decir 20 veces por hora de tiempo dormido el niño se despertaba. Se ahogaban y se despertaban, así que es muy severo. Después de la cirugía bajó a 4.6 veces, que cae entre 1 y 5, así que casi se curaron y era significativo el valor. La saturación de oxígeno a 78.7 subió a 86, así que mejoró. La eficiencia del sueño del número que miramos, de 436, de 83 a 85, así que no fue mucha diferencia. Número de despertadas, ¿cuántas veces se despertó el niño? De 12, casi 13, bajó a 10 y medio. Así que eso mejoró y eso fue significativo. Y también la despertada por problema respiratorio, este índice de despertar por causas respiratorias de 8 veces que se ahogaban, se despertaban, bajó a 2.7, así que fue muy bueno el resultado. Ahora quiero que recuerden que esto es solamente en 463 niños. Este estudio todavía se está haciendo. Les estoy mostrando los resultados que van hoy en día, pero este estudio está recogiendo más cifras todavía. Si hay algo no significativo, no quiere decir que no sea significativo, sino que tal vez no tenemos suficiente posibilidad de detectar esa diferencia. Cuando miramos la cura versus leve versus fracaso, del número que teníamos, más o menos 30% de los niños después de cirugía se curaron. Más o menos 48% se mantuvo en el rango medio, un OSA residual, y 21% no se mejoró. Estaban mal y salieron de la cirugía mal. Así que, ¿qué quiere decir? De todos los 3 niños, uno de los 3 niños va a cirugía y sale sin tener ningún beneficio, uno de cada 3. Esto nos muestra cómo estas operaciones no son curativas como nosotros pensábamos antes. Ahora, queríamos ver qué predice el resultado, qué se tiene, que si usted va a cirugía y puede causar que sea más benéfica o pueda tener un mal resultado su cirugía. Así que miramos el género, si usted es niño o niña, no importaba. Si era afroamericano o eran blancos, causaba una diferencia. Así que la mayoría de los niños afroamericanos,
Casi el 51% se mejoraron, 50% no se mejoró. La mayoría de los blancos sí se mejoró. Esto tenía algo que ver con la raza, la diferencia. Si su índice de apnea e hipopnea era muy alto, más de 10, la posibilidad de no mejorarse no era tan alta. Si era menos de 10, usted tenía una alta posibilidad de mejorarse. Así que sí, apnea e hipopnea antes de la cirugía, la severidad de su enfermedad antes de cirugía no está tan mal, la situación no está muy alta, tiene mejor posibilidad de mejorarse después de la cirugía. Miramos la obesidad, pero en estos datos no encontramos ninguna diferencia significativa, pero tal vez no teníamos suficientes números para encontrar el delta para la diferencia. También la relación de la prematurez, de tener asma, rinitis alérgica o historia familiar en estos niños antes y después de la operación. Y nada salió significativo, pero estamos mirando estos datos ahora con más números. Concluimos de este estudio multicentro hasta el día de hoy, pero les recuerdo que siguen que la severidad de OSA y la raza son los factores más predictivos para determinar el resultado quirúrgico. También, o tampoco encontramos una relación entre los otros resultados y decidimos que los niños que tenían la puntuación o más bajo BMI, muy gordos o muy flaquitos, tuvieron los peores resultados. Había una vez 3 marranitos y me los comí. Fin del cuento. Ahora duérmete. Volviendo a factores de riesgo, el doctor Gosal habló muchos factores de riesgo. Voy a hablar solamente de lo que tiene que ver con este tema. Nosotros sabemos que los factores de riesgo para este problema es porque fuman sus padres alrededor de usted, porque el papá y la mamá roncaban, los abuelos todos roncaban, usted tiene asma o tiene alergia. Póngale atención de que el asma y la rinitis alérgica son trastornos inflamatorios, así que de estos 4 importantes, 2 tienen que ver con inflamación. Entonces la pregunta es, ¿sabemos nosotros si hay alguna inflamación en la vía aérea superior de los niños con respiración con problemas durante el sueño? Ahora, en esta diapositiva, el doctor Olopade en el 97 publicó en el Journal de Chest que si miramos el aire exhalado que sale de la vía aérea de los adultos, acuérdense que estos son adultos, si miramos el óxido nítrico, que es un marcador de inflamación, aumenta. Si miramos estas dos figuras, las oscuras son los pacientes con OSA, los blancos son sin OSA. Miró la mañana y después en la tarde, este es por la mañana, este es por la tarde. Por la tarde, si ponemos atención entre el control y OSA, no hay diferencia, porque la apnea del sueño ocurre durante el sueño. Así que por la mañana, cuando se despierta, es donde ven la diferencia. Así que fue muy interesante esto. También quería mirar el pentano, otro marcador de inflamación, y tuvo los mismos resultados por la mañana, mucho más alto que por la noche, en adultos con respiración anormal durante el sueño. El doctor Boyd en el 2004 en American Journal en Medicina de Cuidado Crítico y Respiratorio publicó que si miramos las células T, los linfocitos, y todos sabemos que están involucrados en los procesos inflamatorios en los tejidos de las vías aéreas superiores de los adultos que tienen respiración con problemas durante el sueño, vemos un aumento de las células T en su tejido. Miró la mucosa y los músculos de la vía aérea superior. Esta es otra fotografía. Mostramos que las células T ayudadoras están por todas partes. Aquí en la figura A, todos estos punticos son células T. Aquí están macrófagos, aquí están más grandes, aquí está una magnificación. Y aquí si lo comparamos con un adulto en control que no tiene este problema, no se ve ninguna célula T. Así que el número
estaba muy aumentado. Ahora, queríamos ver qué ocurre en los niños. Todos estos estudios, todos estos investigadores son colegas, los mostraron para adultos. ¿Qué pasa con los niños? Así que decidimos que queríamos recoger algo para mostrar la inflamación en la vía aérea de los niños sin sacar una biopsia. ¿Cómo hacerlo? Nadie le permite a usted sacar un pedazo de la garganta de su hijo. Por lo menos yo no dejo el mío. Así que decidimos sacar una nueva técnica. Dijimos, vamos a mirar, a poner al paciente que se sienta acá. Le ponemos un tubo que succiona el aire de la nariz del niño que está respirando. Les pedimos que no respiren por la boca, sino por la nariz. Y luego este tubo está en los ojos. El aire se condensa cuando pasa por el hielo frío. Y aquí tenemos la succión a la pared, así que no es invasivo. Se le pide al niño que se siente en la cama 5 minutos. Es suficiente, se le saca aire, se pasa por el aire frío, ellos ven televisión y después se van los 5 minutos. Pero usted recoge la muestra que quiere. Miramos la muestra, la prostaglandina E2, los leucotrienes B4, C4, D4, E4. Todos estos son marcadores de inflamación. ¿Qué vimos? Este estudio lo hizo el doctor Valgard en Louisville, Kentucky, en el 2006 y mostró que la prostaglandina 2 aumenta en este aire exhalado. Si miramos la gente con el problema de sueño, los niños, los que tienen el problema leve, con los niños de control o normales, vieron la gran diferencia. También miró los leucotrienos y vimos que el grupo con problemas tenía leucotrienos mucho más altos en el aire exhalado, en el condensado de aire. También queríamos ver, bueno, esto fue solamente en el aire de respiración, tal vez venía de una parte más abajo, también recogimos, pero está sesgado, tomemos una biopsia y no podíamos hacerlo, entonces decidimos, bueno, normalmente los niños van a cirugía, los cirujanos les sacan las amígdalas adenoides y la ponen en la caneca. Entonces le pedimos a los cirujanos que cooperara con nosotros, le dijimos, bueno, deme un pedacito de ese tejido, recogimos las adenoides y las amígdalas de los niños que iban a cirugía. Estos niños que nosotros recogimos eran exactamente los que tenían un estudio de sueño, que tenían un problema de OSA, o eran niños que los enviaban a cirugía porque tenían amigdalitis recurrente muchas veces, infección recurrente. Entonces, son niños normales que constantemente tienen amígdalas grandes, pero no roncan, no tienen un problema. Y los niños que sí tenían un OSA, tomamos las muestras en el laboratorio, hicimos varias técnicas, Western blot, PCR, histoquímica y otras cosas para mirar los receptores leucotrienes 1 y 2. Este es el resultado básico de este experimento. Voy a ahorrarles los detalles, pero básicamente esto muestra que el experimento se hizo correctamente y esto es para mostrar que la columna más grande en el lado izquierdo es el grupo OSA, la columna pequeña en cada una de estas figuras, en la derecha es la infección recurrente. Así que si miramos el receptor de leucotrien 1 aumentó mucho en el OSA y el receptor de leucotrienos 2 está también muy aumentado en el OSA. Esta es una fotografía de inmunohistoquímica del mismo experimento que muestra el gran número de leucotrienos que están marcados con un color especial versus los normales. Estos no son normales, son los que tienen infección recurrente realmente. Estos son niños con OSA y estos con infección. Esta es otra forma de mostrar lo mismo. Así que
Concluimos de este estudio que los niños que tienen OSA, la vía aérea superior, tiene mayor inflamación. También mostramos que si se tiene el condensado, usted también tiene tejido más linfoide o más tejido linfoide y tiene más receptores de leucotrienos. Así que ahora sabemos que la inflamación es el criminal. ¿Cómo lo tratamos? Esta es la principal pregunta para los pediatras en la clínica. Cuando tengo un niño con OSA, ¿qué hago yo? ¿Los envío a operarlos? ¿Qué voy a tener como resultado? Pues cuando nada funciona, todos sabemos que damos esteroides. Así que el doctor Bruyet en Canadá, un colega muy amigo, en el 97 decidió que iba a dar esteroides durante 5 días, esteroides sistémicos durante 5 días a 9 niños que tenían OSA. Después de 5 días midió y hizo el estudio del sueño y no vio ninguna diferencia. Entonces dijo, 5 días de esteroides sistémicos no sirven. Luego decidió en el 2001, como 4 años más tarde, que iba a hacer un estudio randomizado con fluticasone, un spray nasal. Así que decidió dar este spray de fluticasone a los niños que tenían OSA severo de entre 1 y 10 años de edad, comparado con niños que estaban en un grupo de control. Sin embargo, hubo solamente 25 niños en este estudio, que es una cifra pequeña. Pero después de este experimento, él mostró que el índice de apnea, hipopnea, el número de veces que uno se despierta durante el sueño porque no puede respirar bien, bajó de 10 a 2 a 5, casi la mitad. Y la desaturación no era severa, por lo menos no tanto como antes, y tuvieron menos despertadas. No vio ningún cambio en el tamaño de las amígdalas ni de las adenoides, y no vio tampoco ninguna diferencia importante en el tamaño de las vías aéreas entre los dos grupos. Así que decidimos que íbamos a hacer esto en un grupo más grande. Hicimos una prueba doble ciego aleatoria con budenocida intranasal Reinacort en los Estados Unidos. La mayoría de los médicos la utilizan como antialérgico, medicamento antialérgico. Se puede comprar en los Estados Unidos para OSA leve, porque si los niños tienen un OSA severo, se envía a cirugía. Si los niños tienen menos de 1, usted no quiere operarlos porque no están tan mal. El grupo que necesita tratamiento es los niños entre 1 y 5 es su puntuación. Así que esto fue publicado en Pediatrics. El diseño del estudio fue así. Los niños fueron reclutados para el estudio con el primer estudio de sueño y tuvieron una radiografía lateral para mostrar el tamaño de las amígdalas y adenoides. El doctor Gosal les mostró la distancia y cómo se mide el tamaño. Las adenoides, había 71 niños en el estudio. De allí fueron asignados aleatoriamente a uno de los 2 medicamentos o no medicamento, pero los pacientes y el médico, que era yo, no sabíamos a quién le daban el remedio, venía de la compañía, así que fue doble ciego. Ni el paciente yo sabía que le estaba dando, ni yo tampoco. Estaba codificado por la compañía para no estar sesgados. Yo di este medicamento durante 6 semanas, 1 mes y medio de este medicamento, y luego hicimos otro estudio del sueño y otra radiografía, otra placa. Y claro que no es justo, porque 30% de los niños, no, 50% de estos niños fueron al grupo placebo, así que no recibieron medicamentos. Yo sabía que necesitaban medicamento, así que allí fue donde cambiamos. Los niños que recibieron la primera botella, que tal vez
era placebo medicamento, no recibieron de la misma botella, así que todo el mundo recibió medicamento en algún momento en este estudio. Cambiaron de papeles. Permitimos pasar 2 semanas entre estas dos pruebas, así que cuando teníamos 6 semanas de tratamiento, aquí se tenía 2 semanas de nada para permitir que el efecto del primer tratamiento, cualquiera que hubiese sido, se lavara, desapareciera, y luego otro. Así que básicamente este es el diseño, y luego, después de otras 6 semanas, todos los niños recibieron otro estudio del sueño, se les hizo y otra radiografía. Esto fue para mostrar en forma subjetiva qué había cambiado y qué no había cambiado. Estos son los resultados que básicamente mostraron que todo lo que está por encima está un índice de 1, está entre el rango medio. Cualquier cosa por debajo está curado. Si miramos el grupo de control, la mayoría de los niños no se mejoraron. Pero en el grupo de tratamiento la mayoría de los niños se mejoró. También queríamos mirar qué pasa con todos los receptores de leucotrienos que habíamos detectado antes. Así que recogimos todos estos, hicimos las pruebas para receptores LT1 y 2 en el laboratorio y decidimos que esta vez íbamos a dar Montelukast, que es otro modificador de leucotrienos. Decidimos 12 semanas. Cada vez decidíamos el tiempo del estudio de nuestros experimentos simplemente por experiencia, porque un médico piensa que este número de semanas tal vez es suficiente. Así que no hay una norma sobre qué número de semanas se debe utilizar. Escogimos 12 semanas y mostramos que estos niños, el índice de apnea hipopnea, tal vez esta diapositiva no está muy clara para ustedes, pero este índice se redujo significativamente, el número de despertadas se redujo significativamente y el índice también se redujo significativamente. Entonces todo el mundo se mejoró con ese tratamiento. Esta es otra diapositiva que la puse porque es importante. La severidad del ronquido que se calcula con un cuestionario que le dan a los padres para decidir si su niño ronca de 1 a 5. 1 es realmente no lo oigo y 5 sí es muy duro. Así que la severidad reportada por los padres también se redujo significativamente después de 12 semanas, 3 meses de Montelukast, que se llama Singular también en los Estados Unidos, Singular, tratamiento con Singular. ¿Qué le pasó al tamaño de los adenoides? También se redujo. Así que mostramos que al dar terapia antiinflamatoria, el tamaño de los adenoides se encoge. Ahora, concluimos que hubo una mejora significativa después de dar el Montelukast oral durante 12 semanas en el tamaño de los adenoides, los cuales eran muy importantes. Uy, qué horror, yo soy un desastre al otro día si no duermo 21 horas y media. Esta es mi última diapositiva. El mensaje que quiero que se lleven para casa es que si ustedes hacen una cirugía, asegúrense de que hacen que los niños vuelvan 2, 3, 4 meses después de la cirugía para hacerle otro estudio del sueño a todos, porque ahora ustedes saben que el 30% de los niños después de la cirugía nunca se mejoran y el 30% se quedan en el rango medio que se llama residuales o residuales y le dan medicamentos se mejora. Entonces les sugiero que pongamos una combinación de Montelukast oral y un esteroide nasal durante un periodo de tiempo corto, 2, 3 o 4 meses, para mejorar los resultados después de la cirugía que no fueron suficientemente buenos. Gracias por su atención.